Hola familia suculenta, el día de hoy estaremos hablando acerca de cuándo debemos trasplantar nuestras suculentas. Así que acompáñenme. Bien, hace unos meses estuvimos cortando esta echeveria pálida, le cortamos todas las raíces porque tenía nemátodos. Y miren, todo lo que ha crecido está llena de hijos, pero ya me está mostrando algunos síntomas de que es hora de que la trasplante. Lo primero que estoy viendo es que sus hojas se están colocando como amarillas. Se están colocando como amarillas con manchas. Entonces eso es índice de que la tierra que tiene ya a lo mejor no tiene casi nutrientes. Lo otro es que ya sobrepasa la matera y bueno, tiene muchos hijos. Entonces una de las razones por las que debemos trasplantar nuestras suculentas, la primera, porque ya copó el tamaño de la matera. 2, porque los nutrientes ya se acabaron, ya la tierra está muy vieja y necesita renovarse en nutrientes. 3, porque quieres que crezca más. Eso es otra cosa. Si tú quieres que tu suculenta siga creciendo mucho, por lo menos aquí que estos hijos tengan espacio para crecer, entonces necesita una matera que sea más grande. Si tú no quieres que tu suculenta siga creciendo, pues nada, le cambias el sustrato y lo dejas que en el mismo matero. Ya eso depende como un poquito de gustos, de qué tanto quieres que tu suculenta se desarrolle, que sea muy grande. Miren, por ejemplo, esta es otra candidata para una materita ya más grandecita, porque si ustedes ven ya está copando como su espacio. Lo ideal es pasarla a una matera que siquiera tenga como 1 centímetro un poquito más ancho. No vamos a pasarle una matera demasiado grande para que crezca mucho, porque lo más probable es que le echemos demasiada agua, la terminemos encharcando y de pronto empiece a podrirse. Entonces lo que vamos a hacer es irle cambiando la matera gradualmente para que ella vaya creciendo de acuerdo al tamaño que le vayamos dando. Por ejemplo, esto es una materita P7, o sea que tiene 7 centímetros, entonces podríamos buscar una materita que mida por lo menos, no sé, 8 o 9 centímetros de ancho, para darle el tamañito para que ella siga creciendo. Y realmente yo he visto que cuando estamos trasplantando constantemente, pues tampoco cada mes, pero sí cada 5 o 6 meses podemos estar trasplantando y vamos a ver que crecen mucho y se ponen muy bonitas, porque le vamos a estar renovando los nutrientes, vamos a estarle renovando, preparándole una tierrita que sea abonada, que sea muy fresca, entonces ellos van a ponerse muy bonitas. Así que vamos a ponernos también manos a la obra ya con esta. Me toca cambiar aquí todo porque hay que traer lo necesario para poder trasplantar. Bien, tengo aquí entonces mi planta, tengo donde la voy a trasplantar. Es una ollita que me regalaron hace días y la tenía por ahí reservada para esta planta. Es bien grandotota, así que vamos a ponernos manos a la obra. Voy a aprovechar que tengo esta olla acá que no le he echado tierra para la tierra de echarla ahí y revisar qué pasa con las raíces. Si algo me toca desinfectar después y bueno. Lo que estamos revisando hoy en esta planta es que no vaya a tener nemátodos. Y realmente la situación aquí está bien difícil porque queremos aflojar la tierra. Bueno, una de las cositas que ustedes pueden tener en cuenta cuando vayan a trasplantar es que la tierra está seca. Esta está realmente húmeda porque ha llovido y ella recibió mucha agua, pero entonces lo ideal es que tenga la tierra sequita porque así va a salir súper fácil. Aquí me toca mirar cómo la puedo yo tomar. ¡Ah, qué bien! Y queda precisa en la olla. Ok, vamos a revisar las raíces. Vamos a tratar de desbaratar esto. Está muy apelmazada la tierra.
Bueno, hasta ahora lo que veo de raíces no parece que tenga nematodos, no parece que esté mal sus raíces. Vamos a quitarle la maleza. Lo que sí quisiera es separarlas, pero están muy pegadas una con otra. Bueno, este bebé, ahí está. Este bebé ya está zafando. Muy bien. Miren, este bebé está muy bien de raíz. Quiere decir que puedo aprovechar esta tierrita. De pronto la pongo en el fondo para que me llene un poco la olla, porque sí, realmente es muy grande. Voy a quitar más maleza. Cuéntenme si ustedes utilizan guantes o si prefieren sentir la tierra. Como les digo, hasta ahora no voy a escarbar más porque veo que está muy bien de raíces, no le veo bulbos, nada, está muy bien. Voy a quitarle estas hojas que están viejas. Esta semana también sufrí un accidente, no sé qué pasó, la dejé en el patio y cuando llegué estaba un poco de hojas tiradas en el suelo. Creo que mi perra pasó por el lado de ella y la maltrató. Bien, miren qué belleza. Tiene 1 o 2 hijitos por este lado. Vámonos acá con cuidado. Esta es como la más grande. Voy a ponerlo aquí. Esta tiene varios hijitos también. Creo que así. Tiene 3 hijitos. Y esta de acá. Bien, este se va. Ya tiene muchos huecos. Como es una planta que me gusta tener en la intemperie, quiero que tenga un drenaje muy bueno, porque como les he dicho 21.000 veces, llueve, llueve y llueve. Entonces tengo aquí un poco de grava, de piedra o piedra de río, y tengo también acá piedra pómez. Entonces esta piedrita lo que va a hacer es que va a absorber como el exceso de humedad. Bien, y voy a poner entonces, bueno, pongamos un poquito de esta tierra en la base. Si desean reutilizar estas tierras, obviamente como ya está vieja y ha perdido nutrientes, lo que pueden hacer es mezclarla con un compost, haciendo compost en casa. De pronto hacemos un video de cómo hacer compost en casa, y entonces esto lo pueden mezclar en ese compost para que restauren la tierra. Y ahora sí, es una tierra que está muy ligera, tiene cascarilla de arroz, tiene perlita y tiene tierra negra. Entonces esperemos que funcione muy bien esta tierrita para nuestra planta. Quiero mirar a ver cómo se me va a ver, porque no quiero que me quede tan hundida. Entonces necesito, la voy a echar toda y más bien voy a abrir el hueco dentro de la misma tierra para acomodar la planta. Esto va a quedar pesado. Bien, entonces abramosle aquí huequito. Eso sí. Muy bien. Miren
Qué lindo se ve acá. Yo me imagino esto lleno así de puras echeverias en este lugar. Me molesta, malecita. Ella ahí donde está queda como medio flojita, pero con el tiempo cuando empiece a llover y todo, entonces las raíces van a irse acomodando de nuevo. Entonces hay que tener cuidado un poquito con ella. Pongamos a esta bebé por acá. Así. Y lo que quiero hacer es colocarle unas plantitas que vayan llenando esto por aquí. Así que voy a buscar cuáles me sirven. Bien, este arreglito lo tengo hace mucho tiempo, se veía hermoso. Aquí tenía un árbol gigantesco, pero esta semana se me cayó el árbol. Y dije, no, ya es hora de desbaratar de pronto colocarle otras plantitas. Además que ya supera como el tamaño de la casa. Entonces voy a aprovechar esto y lo voy a poner acá. Vamos a sacar de aquí esta matita y la vamos a poner acá en la echeveria. Ella irá abriéndose campo como sea y tendrá que quitarle espacio a esta. Y esta también. Esto ya tocará buscar otro lugar donde poner el resto de plantitas que hay acá. Toca buscarles casita a cada uno. Bien, volvimos de nuevo al micrófono. Así será mientras que producción me dé un micrófono inalámbrico, porque el otro no me da. Este no me da para tener tanta distancia. Así que así ha quedado nuestra echeveria recién trasplantada, que va a crecer mucho más y va a llenar esto, y ya sé que dentro de poquito me tocará volver a trasplantarla. Espero que te haya gustado. Me lo habían pedido, una actualización acerca de cómo había quedado nuestra echeveria de la decapitada de los nemátodos. Queda también por ahí pendiente otra actualización, y es de la decapitada de las plantas que hice en estos días. Entonces ese es un video que tengo pendiente para ustedes. Espero que les haya gustado. Miren cómo quedó hermosa. Además quedó con nuevos vecinos, compañeritos, nueva casa, nuevos vecinos. Así que se va a poner aún más bella. Espero que nos veamos en el próximo video, pero antes mis recomendaciones, un video, bueno, aquí les voy a dejar el video donde les mostré cómo decapité, cómo tratar los nemátodos. Esta lista de reproducción con varios videos que sé que te van a gustar, y lo más importante y sobre todo muy importante, suscríbete a este canal. Activa la campanita para que puedas ver los siguientes videos que estaremos publicando, que espero de verdad que sean de interés para ustedes. Así que, chao.